Buenas a todos, yo soy Frappuccino. El día de hoy les presento este iceberg de la política en México. Este iceberg contiene más de 200 temas con temas normales y oscuros, así que los invito a acompañarme en este primer capítulo de muchos en los cuales observaremos todos y cada uno de los temas. Antes de empezar el video, algunos de los temas que no se incluirán son: la guardería ABC, los 43 de Ayotzinapa, México 68, el caso Paulette y otras cosas que no decidí incluir en el iceberg. Y ya sin nada que decirse, bienvenido o bienvenida al capítulo 1 del iceberg de la política mexicana. Nivel 1. PRI. El Partido Revolucionario Institucional es un partido creado en el año de 1946. Este partido es muy conocido por gobernar el país hasta el año 2000, y también tiene la mala fama de hacer fraudes electorales y de ser corruptos. Este partido es de derecha y entre sus logros más importantes son que gobernaron el país desde 1946 hasta el 2000. Este partido es la evolución de otro partido del cual hablaremos más adelante. PAN, el Partido Acción Nacional, es un partido fundado en el año 1939. Este partido, en sus mejores años, demostró ser la oposición más rentable al PRI, y eso se vio representado en las elecciones del 2000, donde ganaron por primera vez la presidencia, y sacaron al PRI después de 71 años. Pero todo se fue al carajo en las elecciones del 2006. Ese partido es de derecha y sus mayores logros fueron sacar al PRI en el año 2000 y robar las elecciones del año 2006. Este partido perdió toda su gracia en 2020 después de hacer coalición con el PRI para las elecciones del 2021. Morena. Movimiento de Regeneración Nacional, o más conocido como Morena. Es un partido creado en el año 2011, pero registrado como partido en 2014. Es un partido creado por Andrés Manuel López Obrador. Este partido es de ideología izquierdista, y entre sus principales logros son ganar la elección presidencial del año 2018 y del 2024, al igual que las jefaturas de gobierno en ambos años ya dichos. Este partido es joven, pero ya tiene algunos casos de corrupción, pero es una alternativa a la derecha mexicana conformada por el PRI y el PAN. PRD, el Partido de la Revolución Democrática, fue un partido fundado en el año de 1989 por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Este partido fue de ideología izquierdista, y entre sus principales logros fue ganar la jefatura de gobierno 4 ocasiones desde el año 1997 hasta el 2012. El partido empezó a tener una crisis, que lo hizo aliarse con el PAN en las elecciones del 2018 en la coalición por México al frente, pero el punto final de este partido se vio en 2020, cuando se alió con el PRI y el PAN en las elecciones de 2021 en la coalición Va por México. El partido perdió su registro en el año 2024 al no juntar el 3% de votos requeridos para conservar su registro. Movimiento Ciudadano. El partido Movimiento Ciudadano es el sucesor del partido Convergencia, que cambió de nombre en el año 2011. Este partido aparentemente es de ideología derechista, pero han estado en coaliciones con la izquierda mexicana desde el año 2000 hasta el 2012. Entre los mayores logros del partido es haber ganado recientemente las gubernaturas de Nuevo León y Jalisco. Ese partido se dice ser una alternativa a los partidos de siempre,
pero simplemente es un intento fallido de partido donde su único recurso es criticar a la derecha e izquierda mexicana, olvidando que un día ellos estuvieron aliados con ellos, al igual que su manera de ganar votos es mediante redes sociales, haciendo que el partido pierda algo de seriedad y posiblemente no tenga chances de ganar la presidencia en 2030, por lo cual este partido solo quedará como uno más en el país. PT, el Partido del Trabajo, es un partido creado en el año de 1990, y este es el verdadero ejemplo de partidos arrimados y sin ningún logro alguno. Si se puede decir que los únicos logros de este partido es que no ha perdido su registro y que logró tener una candidata presidencial en el año de 1994, que fue Cecilia Soto, y fuera de ahí nada más. Este partido, desde el año 2000, lo único que ha hecho es aliarse con la izquierda, donde fue parte de las coaliciones ganadoras en 2018 y 2024. Este partido, aunque no logre nada, lo seguiremos viendo en las boletas en un futuro. Partido Verde, el Partido Verde Ecologista de México, es un partido que tiene registros desde el año 1986, pero su registro como partido fue en 1991. Este partido, a comparación del partido pasado, ha tenido un poco más de éxito, ya que entre sus logros más recientes, pudieron ganar la gubernatura de San Luis Potosí sin la ayuda de Morena. Este partido parece ser que no tienen una ideología clara, ya que en los últimos 24 años se han aliado con diferentes partidos. En el año 2000 con el PAN en la Alianza por el Cambio, en 2003 hasta 2018 con el PRI, y en 2021 hasta el presente con Morena. Además, se suman algunos escándalos donde se pone en duda este partido, y son temas que abordaremos más adelante en el iceberg. INE, el Instituto Nacional Electoral, o por sus siglas INE, es un organismo autónomo y es la encargada de realizar las elecciones cada 3 años, al igual que son los encargados de las credenciales de elector. El INE surge en el año 2014, siendo el sucesor de IFE, del cual hablaremos más adelante. IFE, el Instituto Federal Electoral, o por sus siglas IFE, fue el organismo encargado de realizar las elecciones hasta el año 2012. El IFE fue fundado en el año 1990 y desapareció en el 2014 por la reforma político-electoral del 2014. El IFE, entre los escándalos más grandes que tuvo, fueron las elecciones del año 2006, donde abordaremos más adelante este tema. El IFE llegó a sustituir a la CFE y no se debe confundir con la Comisión Federal de Electricidad. La CFE era la Comisión Federal Electoral, pero fue sustituida por el IFE en el año de 1990. Fraude 88, el fraude del 88, o más conocido como la caída del sistema, es un hecho histórico en la historia de la política en México. Entre los candidatos que contendían a la presidencia de la República estaban Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, Carlos Salinas de Gortari del PRI, Manuel Cloutier del PAN, Gumercillo Magaña del PDM y Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Todo se remonta al miércoles 6 de julio de 1988, día de las elecciones, donde la jornada electoral transcurría con normalidad hasta el final de la jornada. Muchos mexicanos pensaron que el PRI por fin dejaría el poder, porque el apoyo de todo México estaba con Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En la noche de la elección se dio a conocer la tan famosa caída del sistema. Entre los primeros en pronunciarse fue Diego Fernández de Ceballos del PAN,
cuentan que antes de la caída del sistema los resultados favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas en ciertos estados, pero al restaurarse el sistema el candidato a la cabeza fue Carlos Salinas de Gortari del PRI y como ya sabemos el resto es historia. 0.56%. Con este título entramos al tema de las elecciones del 2006, siendo de las elecciones más controversiales de la historia. Trataré de resumirlo para que se entienda lo mejor posible. Mucho antes de las elecciones de 2006, muchos tenían como favorito al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ya que lo consideraban la mejor opción para el pueblo de México, o además que después del desafuero había conseguido mucho más apoyo. Del otro lado teníamos al PAN y también a Vicente Fox, que harían todo lo posible para que AMLO no pudiera ganar. Llegando al año 2006 ya se tenía todo listo para las elecciones del Partido Acción Nacional, contendía Felipe Calderón Hinojosa, de la Coalición por el Bien de Todos conformada por el PRD, PT y Convergencia contendió Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Alianza por México conformado por el PRI y el Partido Verde contendió Roberto Madrazo Pintado, de la Alternativa Socialdemócrata y Campesina participó Patricia Mercado y por último del Nueva Alianza fue Roberto Campa. Tiempo antes de las elecciones empezaron a transmitir comerciales en contra de Andrés Manuel, este capítulo se le conoce como la guerra sucia, ya que en estos comerciales hacían ver como negativo las cosas que hizo durante su gestión como jefe de gobierno y por ese motivo Andrés Manuel no decidió presentarse al primer debate presidencial. Los días pasaban y en algunas encuestas AMLO siempre iba a la cabeza, pero seguía siendo atacado por los medios de comunicación, por lo cual decidió presentarse al segundo debate y también porque había comenzado a perder votos. Llegando el 2 de julio, se podría esperar un empate técnico entre Calderón y Andrés Manuel, ya que llegaban con las mismas posibilidades de ganar, pero sin ningún impedimento, la jornada transcurría con normalidad. Llegando a las 8 p.m. el IFE informó en cadena nacional el cierre de las casillas y siguiendo de eso un mensaje del presidente Vicente Fox. La expectativa era muy alta y muchos esperaban la hora del conteo rápido hasta que dieron cerca de las 11 p.m. y el IFE dio el siguiente mensaje. Ahora procederé a informar sobre las tendencias de la votación para presidente de la República con base en el conteo rápido que realizó el IFE. El conteo rápido fue diseñado y supervisado por un comité técnico asesor que está conformado por 5 científicos mexicanos reconocidos internacionalmente. Quiero reiterar que el informe que daré a conocer fue elaborado de manera independiente por los 5 integrantes del comité con base en criterios estrictamente científicos. El informe señala lo siguiente. Después de haber recibido y analizado un total de 7.281 casillas, que representa el 95.12% de la muestra prevista, para estimar los porcentajes de la votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas y, tomando en cuenta que 1. La fracción de la muestra disponible es suficiente para producir las estimaciones con los niveles de precisión y confianza mínimos. 2. Se ha recibido información de 300 distritos cuya distribución geográfica refleja las características nacionales. 3. Se han estimado los porcentajes de votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas. 4. Los márgenes de error estadístico calculados no permiten distinguir claramente la fuerza política que haya obtenido el mayor porcentaje de votación emitida. El Comité Técnico Asesor ha informado que no es posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida.
En otras palabras, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Los resultados no eran los suficientes para declarar a un candidato ganador, pero algunas encuestas de salida le daban una ligera ventaja de 2 puntos de Andrés Manuel sobre Felipe Calderón. Mientras tanto, el PRE daba por ganador a Andrés Manuel López Obrador por ciertos momentos donde parecía que Andrés Manuel ganaba hasta que, de repente, Andrés Manuel empezó a caer en votos. Pero lo raro del asunto era que lo que cayó AMLO, Calderón, subía en el conteo distrital. Después se presentaron irregularidades en ciertas casillas donde Felipe Calderón tenía menos votos que AMLO, pero en el PRE Calderón siempre ganara, al igual que en ciertas casillas había más boletas de las que debería. Días después se declaró a Felipe Calderón como ganador y AMLO exigió un recuento de votos e invitó a sus simpatizantes a un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma. Mientras eso pasaba, en algunos lugares se quemaba papelería electoral o también se embarazaban urnas porque en algunos recuentos había boletas con votos a Felipe Calderón sin doblar. Al final Andrés Manuel no pudo hacer nada y Felipe Calderón tomó protesta el 1 de diciembre del 2006. Marcando el inicio de una de las peores épocas para México. Este tema se inspiró a 2 películas que veremos más adelante en el iceberg, pero será en otra oportunidad. Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel, el peje, AMLO, cabecita de algodón o como tú lo conozcas, fue un político mexicano de raíces tabasqueñas. Sus inicios en la política fueron en el PRI, pero después se separó y fue a parar al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y luego al PRD hasta su separación en 2012 del partido para luego fundar Morena. Andrés Manuel participó en 6 elecciones en toda su carrera política, 2 fueron por el estado de Tabasco donde perdió las 2 elecciones, luego por la jefatura del Distrito Federal donde ganó, y en 3 elecciones presidenciales donde perdió las elecciones del 2006 por el fraude electoral, luego las elecciones del 2012 por según las palabras de la oposición compro de votos del candidato del PRI y por último las elecciones del 2018 donde ganó la presidencia de la República. AMLO terminó su sexenio en 2024, pero mucha gente dice a sus propias palabras que fue el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Carlos Salinas de Gortari, al contrario del puesto anterior, Carlos Salinas de Gortari es considerado el peor presidente de México en la era moderna, ya que mucha gente no lo quería por el fraude del 88. Además, que hizo muchas cosas que afectaron negativamente al país, y si no me creen, pregúntenle a sus familiares que vivieron ese sexenio y te dirán que Salinas fue un hijo de toda su Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados, de los cuales 300 se eligen por el voto de la gente y se reparten en 300 distritos electorales y se complementan con 200 elegidos plurinominalmente. Los diputados se eligen cada 3 años. Esta Cámara ha visto de todo como la caída del PRI, los mejores años del PAN, la muerte de muchos partidos y el surgimiento de Morena. Además, es el lugar de la toma de protesta cada 6 años. El edificio de la Cámara de Diputados, que todos conocemos, fue construido en 1981 y se inauguró en ese mismo año. Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, también llamada Senado de la República, es la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal de México. Integra, junto con la Cámara de Diputados, una asamblea bicameral, en donde se deposita este poder.
Se compone de representantes de las entidades federativas. 128 senadores electos, en su totalidad, para un período de 6 años, que inicia el 1 de septiembre del año de la elección. Enrique Peña Nieto, hay algo que no se puede decir de este señor. Para empezar, para la mayoría de la gente, este güey fue el presidente más pendejo que tuvo México en toda su historia. La gestión de Peña Nieto fue tan mala que varios escándalos del México moderno salieron a flote en su gobierno literal. Este cabrón, lo único para lo que era bueno, era para dejar a México mal parado o, si no, para ser motivo de memes. Afortunadamente, su mandato terminó en 2018 y ojalá nunca vuelva. Y antes de terminar, Andrés Manuel, ¿tú no te salvas de ser como él? Compro de votos, este tema es muy conocido, ya que el PRI recurría mucho a esta práctica en las elecciones, pero últimamente ya casi no es tan sonado este tema. La última vez que escuchamos de una elección ganada con votos comprados fue en 2012. Pero ya de ahí la compra de votos ha ido disminuyendo lentamente hasta el punto que ya está normalizado a defender el voto y no venderlo como se hacían en las elecciones pasadas. Toma de protesta. Las tomas de protesta se realizaban cada 1 de diciembre hasta el año 2024, donde la toma de protesta se cambió al 1 de octubre. La toma de protesta puede ser de los momentos más épicos porque no se conocen las relaciones que tengan los partidos políticos, ya que no se aseguran que todo esté con orden y tranquilidad, y en cualquier momento una simple toma de protesta puede ser un momento épico. Como ejemplo tenemos la toma de protesta de 1988, donde fue la primera vez que se rompió el protocolo, además de que en esa toma de protesta estaban presentes 4 presidentes y un candidato a la presidencia del PRI. Otro ejemplo fue la toma de protesta de Vicente Fox en el año 2000, porque era el final del régimen del PRI en México, al igual que la toma más épica de la historia fue la del 2006, con una duración muy corta, pero los golpes, las peleas y el desorden no faltaron ese 1 de diciembre del 2006. Uno de los mejores ejemplos fue la toma de protesta de Andrés Manuel en 2018, donde por fin Morena y el PG lograron consagrarse al por fin ganar las elecciones. Y por último, la toma de protesta del 2024, donde Claudia Sheinbaum tomó protesta como primera mujer presidenta de México. Memes, no tengo mucho que explicar con esto, muchos políticos y presidentes son motivos de memes, por lo que dicen y les estoy poniendo unos ejemplos. Felipe Calderón. Felipe Calderón Hinojosa fue el segundo presidente del PAN, y su sexenio fue del 2006 al 2012. Este presidente se caracteriza por tener una gestión mala en el tema de la seguridad pública, ya que le declaró la guerra contra el narco en sus primeros días de gobierno, y al final todos sabemos cómo acabó esto. La mala gestión de su combate al crimen hizo que el PAN perdiera las elecciones del 2012, ya que nadie quería otro sexenio del PAN y, como si fuera broma, México le vendió su alma al diablo otra vez. Coaliciones. Las coaliciones son el producto de la unión de 2 o más partidos donde se postula a un solo candidato. En la historia de México han existido muchas coaliciones, muchas para bien y otras para no tan bien. Este es un recurso usado para ganar más votos y, últimamente, es un recurso muy usado desde el año 2000, donde en cada elección de a huevo tiene que haber 2 coaliciones. En el año 2000 fueron 2 coaliciones, en el 2006 igual 2 coaliciones y en 2012 con otras 2 coaliciones.
En 2018 fueron 3 coaliciones y en 2024 otras coaliciones. Las coaliciones son lo mejor que se puede hacer para ganar unas elecciones, ya que desde el 2000 hasta ahora en 4 de las 5 elecciones siempre ha ganado una coalición, quitando la del 2006. Los Pinos, el complejo cultural Los Pinos, anteriormente, la residencia oficial de Los Pinos, y referido coloquialmente como Los Pinos, fue la residencia del presidente de los Estados Unidos mexicanos desde 1934 hasta el 30 de noviembre de 2018. Desde el 1 de diciembre de 2018, es un espacio cultural abierto al público dentro del bosque de Chapultepec, ya que Andrés Manuel decidió ir a vivir al Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum siguió su ejemplo, y estos han sido todos los temas de este primer nivel del iceberg. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Espero muy pronto traer el capítulo 2 de este iceberg y ya con esto dicho hasta pronto.